Bueno, hemos llegado ya hasta la prudencia. ¿Qué es eso de la prudencia? Parece algo como de alguien muy responsable. No sé si va por ahí la cosa. Sí, alguien muy responsable, pero también hay muchas personas que creen que la persona prudente es la persona que no hace nada por si acaso va a meter la pata, ¿no? Es una cosa muy típica de pensar en una persona prudente así, cuando no es así. Incluso Santo Tomás de Aquino llega a decir que la persona más prudente es una persona que muchas veces tomará la decisión en el acto. Y esto es que se trata de saber informarse respecto a cualquier tipo de objeto de estudio, saber informarse. Y no solo informarse, sino informarse bien. Sí, saber a dónde. No solo dónde, sino otras cosas que podemos comentar en un momento. Luego, habiéndose informado sobre la situación, se trata de pensar en qué criterios voy a utilizar para enjuiciar la información que he recogido. Este es el segundo aspecto de la definición. En tercer lugar, es de saber relacionar los criterios con la información recogida, de tal manera que ahora puedo tomar mi postura personal respecto a este tema. Esto es capacidad crítica. Capacidad crítica que no es lo mismo que la capacidad de criticar, por cierto. Todos nacemos con la capacidad de criticar muy desarrollada, pero en cambio la capacidad crítica es una cosa diferente. Capacidad crítica, que es uno de los grandes objetivos de la educación formal, por otra parte, que supone, por un lado, saber informarse, saber establecer los criterios adecuados para enjuiciar la información, relacionar los dos, y así apreciar, y así yo tomo mi postura. La prudencia añade a la capacidad crítica la acción. Y esto es cuando pienso en distintas alternativas, en las consecuencias para los demás y para mí mismo, y después de haberlos pensado, entonces decido qué voy a hacer. Y entre aquellas cosas que puedo hacer, uno es no hacer nada, porque creo que es lo más oportuno para la situación. En este libro suyo, usted, incluso en cursiva, pone que es la madre de todas las virtudes, la prudencia. ¿Por qué? Pues si tenemos 4 virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, bueno, uno podría pensar que era nada más que Santo Tomás un día pensando, pues yo voy a escribir sobre las virtudes, pues sobre cuál voy a escribir en primer lugar, y preparó unos papeles, lo puso en un sombrero que tenía a mano y sacó el primero que decía prudencia, luego otro que decía justicia. Pues no fue así, ¿no? La prudencia es la primera de las virtudes cardinales por algo, y esto es porque permite a la persona descubrir la verdad. La justicia es lo que le permite vivir la verdad con los demás. Y si fuésemos totalmente buenos ya no haría falta más virtudes, pero como no lo somos, hace falta la fortaleza para saber enfrentarnos con las influencias negativas que encontramos en el camino hacia la verdad, y luego la templanza para ordenar lo que tenemos desordenado dentro de nuestras tendencias básicas, que también nos impide ver la verdad o el bien. Por eso la prudencia pues está ahí, la madre de las virtudes, pero también en otro sentido. Y esto es que si recordamos que el mismo sentido de virtud significa justo medio, por tanto puede haber vicios por ser lo contrario o también por ser un exceso de lo mismo, ¿cómo logramos vivir todas las virtudes en su justo medio? Porque están gobernados por la prudencia, que los mantiene en lo justo. Ni por arriba ni por abajo, en donde tiene que estar. Por eso también la prudencia está detrás de todas las demás virtudes. ¿Y qué capacidades hay que desarrollar en los hijos para que al final sean prudentes? Ahí hay distintos tipos de capacidades, y si empezamos en las capacidades para informarse, que es la primera parte de la virtud, pues veremos que son unas capacidades absolutamente básicas: la capacidad de comprensión lectora, la capacidad de observar, la capacidad de escuchar. También tenemos el tacto, ¿verdad? Y también tenemos el olfato, pero que son habitualmente menos importantes
para informarnos sobre determinadas situaciones y tomar decisiones, ¿no? Uno dice que es el olfato, ¿para qué sirve? Saber si se ha quemado la comida, ¿no? O en todo caso para detectar unas zapatillas de un hijo adolescente, ¿no? Pero vamos, cosas de este tipo, pero no para saber si ha estudiado matemáticas o si tiene problemas con los amigos o cosas de este tipo. Bueno, bien, entonces, si pensamos en la comprensión lectora, nada más que leyendo, los chicos pueden informarse sobre muchas cosas en la vida, mediante la lectura, que nunca va a ser superado con otros medios y técnicas, en mi opinión. La lectura es la lectura que permite reflexionar sobre el mismo contenido, algo que la pantalla, por ejemplo, escasamente permite hacer. En cambio, la hoja, la página, pues permite leer, pensar, volver a verlo, luego seguir adelante, volver atrás, tener algo en las manos, subrayarlo, y esto es algo que luego permite lo que uno puede llamar una lectura comprensiva. Si yo empiezo con mis hijos desde pequeño el hábito de la lectura, entonces lo más probable es que van a seguir leyendo. El problema está en el momento cuando todavía tienen dificultades técnicas de velocidad para hacerse con el contenido de lo que están leyendo. Entonces se aburren. Pero si uno establece en estos momentos, hay 7, 8 años, un momento del día, cuando uno mismo está haciendo algo en casa y uno dice en este mismo momento que lee mi hijo. Entonces, que la madre de familia pues friega por la noche o lo que sea, está ahí 20 minutos. Pues mira, tu hijo 20 minutos aquí leyendo. Y todos los días son 20 minutos. O mientras papá está haciendo lo que sea todos los días, pues ya van a base de la repetición adquiriendo el hábito de la lectura. Y una vez dominado, superado un momento de la dificultad mecánica, es cuando ya empiezan a leer de verdad. La lectura, por una parte, entonces me permite informarme sobre muchas cosas en la vida. Dentro de la lectura, pues también tenemos el tema de las lenguas, que progresivamente es más y más importante, pues saber inglés, incluso algún otro tipo de idioma extranjero, porque pues ya me permite informarme progresivamente más y más y ser prudente, si no, no puedo informarme adecuadamente. La capacidad de observación. La capacidad de observación para las situaciones de relación humana es especialmente relevante. Si yo no me fijo en las cosas, no sé si una persona se ha enfadado, está contento, está aburrido, no, que hay una tensión entre dos personas. Para reconocer lo que sucede en una situación determinada de relación humana y así luego actuar prudentemente, necesito desarrollar la observación. La capacidad de observación tiene varias dificultades, voy a mencionar uno nada más, y esto es que es más subjetivo que lo que uno cree. Uno dice, no, yo lo he visto, pues es así, pero luego uno comenta con otra persona que ha visto lo mismo y lo ha visto de una manera totalmente diferente. Es curiosísimo, ¿no?, cómo esto sucede. De hecho, recuerdo cuando estaba dando clases en un colegio en Inglaterra que había un profesor que quería mostrar esto a los alumnos y lo que hacía era de pedir a un compañero que entrase en su clase con un revólver, disparaba 2 veces, él se caía al suelo y inmediatamente entonces se levantó y entonces dijo a los alumnos, quiero que todos ustedes escriben exactamente lo que han visto. Y así redactaron unos diciendo que el profesor había entrado corriendo, otros despacio, había disparado 2 veces, 3 veces, había caído al suelo después del primer tiro, se había quedado de pie, incluso, vamos, distintas cosas, y todo por vía de la observación, y con esto, este profesor logró indicar a los alumnos cómo la observación de hecho es una capacidad bastante subjetiva. Bueno, yo sé de este tema porque yo era el compañero que tuve que entrar con el revólver. Bueno, no lo recomiendo como un ejercicio a realizar en todos los sitios, ¿verdad? Es para mostrar que el problema de la observación es que es difícil quedarse alejado de las interpretaciones. Yo veo a una persona y luego comento con un amigo mío, oye, vi a Juan el otro día, estaba cansadísimo. No estaba cansado. Lo que pasa es que no había dormido porque había estado atendiendo a su abuelo la noche anterior y por tanto pues tenía todo esto medio cerrado, negro y esto arrugado, ¿no? Entonces uno dice, no era eso, era otra cosa, pero uno ha interpretado lo visto. Y luego por último la capacidad de escuchar. Pues la capacidad de escuchar
es una cosa que uno necesita ayudar a los hijos a desarrollar, aparte de que muchas veces en uno mismo también. Cuando yo sigue siendo inglés, que ya no lo soy, ya soy español, por eso pues ya puedo meterme a gusto con los españoles también, porque siendo español pues ya está permitido. Pues uno decía, pues en esta capacidad de escuchar, hombre, yo creo que los españoles podríamos mejorar un poquito. A veces pues uno está con ingleses, y con los ingleses pues uno opina, los otros le escuchan atentamente, y luego otro opina, matiza su opinión, el otro matiza, pues así sigue la conversación varias horas, y al final uno piensa, pues qué barbaridad. Todo esto ha sido absolutamente fascinante, pero la verdad es que no tengo ni idea de lo que piensan estas personas de este tema. Pero en cambio aquí en España, ¿qué sucede? Pues después de medio minuto uno sabe perfectamente lo que piensa el otro y luego no hay forma de convencerle de absolutamente nada. Pues, igual es un poco exagerado, pero no del todo, ¿no? Saber escuchar es saber repetir lo que ha dicho la otra persona cuando ha terminado. De hecho, se han hecho unos estudios respecto a cuántas intervenciones de los niños pequeños son capaces de repetir sus madres cuando los han hecho, y son solamente 3 de cada 10 que son capaces de repetir. Los demás están diciendo, sí mi rey, no mi rey, sí, esperando acertar. Lo que no he visto nunca son estudios de este mismo entre marido y mujer, ¿no? Seguramente es prudente no hacer estudios de este tipo. Bueno, en total, aquí estoy refiriéndome a la necesidad de ayudar a los niños a escuchar, que son cosas tan sencillas como en la comida. Cuando algún hijo ha comentado algún tema, decir, un momento, oye tú, otro hermano, repite lo que ha dicho, para que se acostumbren a escuchar y retener la información que han recibido. Volviendo a la prudencia, el prudente no se equivoca entonces nunca, siempre acierta porque tiene todo tan claro. Ojalá. No, lo que el hombre prudente, la mujer prudente debe hacer es cada vez acertar más. Pero esto es lo que, no me acuerdo, alguno de estos grandes de la empresa que dijo, cuando un subordinado pues comete un error por primera vez uno le felicita, la segunda vez uno llama la atención y la tercera vez uno le despide, ¿no? Pues tomar decisiones al desarrollar la prudencia uno debe de ir acertando cada vez mejor. Que no significa que uno va a acertar siempre, pero debe de tener más posibilidades de acertar que la persona que no ha desarrollado la prudencia. Pero no es solamente estas 3 capacidades que hemos comentado, que son capacidades básicas para recabar información. Pero luego hay capacidades para informarse bien. Y esto ya es otra cosa, y que comentamos alguna de ellas.